Bueno, pasamos a otro tema. Les dije al comienzo de la nota, al comienzo del programa, que íbamos a conversar con un colega que está en la capital federal, muy conocido él, que además es fundador y presidente del Movimiento por los Valores Argentinos. Mariano Barrio, buenas noches, ¿cómo estás? Rubén Escubi, de Punto de Encuentro de Gualeguaychú, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rubén? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos. Mariano, vos sabés que estaba mirando y, digamos, conociendo un poquito más de la fundación, del trabajo que vienen realizando ustedes, y utilizan palabras, o hay palabras donde realmente necesitan los argentinos, como valores, como dignidad, como cultura, como trabajo, que tanto declaman los políticos en la República Argentina y que sin embargo estamos ante una realidad social y económica terrible. ¿Qué es el movimiento que vos presidís, Mariano? Es un conjunto de ciudadanos que creemos que desde la sociedad civil tenemos que impulsar de abajo hacia arriba un plan nacional integrado, integral y masivo de capacitación en oficios que demanda la Argentina, toda la producción argentina en todas las regiones del país y que hoy están totalmente ausentes, que están en falta, porque falta cultura del trabajo, porque faltan oficios, falta gente capacitada para trabajar. En todos los órdenes de la economía están faltando personas que estén capacitadas, capital humano, que esté capacitado para producir. Y hoy tenemos una cultura del asistencialismo a lo largo y a lo ancho del país que inunda al país de planes sociales, más de 10 millones de planes sociales, si se cuenta la nación, las provincias, los municipios, que es la cultura del asistencialismo y que desplaza la cultura del trabajo. Nosotros lo que queremos es reinsertar la cultura del trabajo. Ahora, vos decís, claro, esto es muy lindo decirlo, pero es difícil hacerlo. No es tan difícil. Lo que decimos nosotros es que hay que integrar a todos los sectores de la sociedad y de los gobiernos, al sector público, al sector privado, al sector de la sociedad civil, a los sindicatos, a los ONGs, las fundaciones, las escuelas de formación laboral. Entonces, cada uno tiene su parte. Tenemos que identificar las demandas de oficios que hay en el sector privado, identificar las poblaciones vulnerables, identificar el sector de educación no formal, fundaciones, escuelas de formación laboral, ONGs, instituciones que educan para las capacidades actitudinales, y en base a eso, capacitar a la población vulnerable en los oficios que demanda el sector privado. Eso para hacer un gran plan nacional a futuro, para un futuro gobierno. Por eso queremos presentar y queremos hacer campaña, no para una banca de diputados, para un cargo político, sino hacer campaña para instaurar la noción de que en la Argentina tenemos que volver a la cultura del trabajo y que la política pueda adoptar un plan integrado, que lo tenemos en elaboración y está todos los días se enriquece más, y paralelamente estamos haciendo un trabajo a pulmón, sin recursos, de vincular demandas laborales del sector privado con la oferta de trabajadores, de gente que está en las ONGs, en las escuelas de formación laboral, que necesitan trabajar. Entonces vinculamos la demanda con la oferta. Entonces hasta ahora hemos incorporado 65 trabajadores en empresas para justamente probar que cuando hay cultura del trabajo, cuando hay capacitación, cuando hay voluntad del empresario y cuando hay interacción e integración entre esas partes, todo puede darse y con la ayuda de todos generar un resultado positivo. Mariano, seguramente vos conversás tanto con empresarios como con gente que está desesperadamente buscando un laburo. Y bueno, vos estás hablando de 65 personas que ya están insertadas, gracias a Dios, nuevamente al trabajo. ¿Qué es lo que manifiesta estas mujeres, estos hombres? Porque bueno, uno escucha también a los empresarios decir ante estas leyes laborales, ante esta situación de opresión que tenemos de los impuestos, es difícil tomar a un empleado. Pero ¿qué escuchás de parte del trabajador? Bueno, lo que decimos nosotros es que hay que dar incentivos a los empresarios e incentivos a los trabajadores. Porque, por ejemplo, muchos jefes piqueteros te dicen, la gente está capacitada, cosa que yo no creo. Hay muchos que sí, pero hay una franja muy grande que no, lamentablemente, porque hay 3 generaciones que se han perdido de cultura del trabajo. Pero la gente que está capacitada
podría integrarse a, digamos, demandas laborales que hoy existen. Pero que ellos dicen, no podemos porque los sueldos son muy bajos y la gente gana más con los planes sociales y con una changa en negro que cobrando un salario de convenio registrado. A eso lo que decimos es, hay que dar incentivos en la remuneración del trabajador, esto está claro, pero también dar incentivos a los empresarios en materia impositiva, en materia de cargas patronales, en materia de leyes laborales y de reglas de juego, de aquí para adelante, sin afectar los derechos adquiridos y de ese modo que todos puedan ganar. El trabajador lo que te dice, o la gente, hay muchos segmentos en la gente desocupada. Hay gente que está desocupada, pero tiene una historia laboral. Esa gente te dice, quiero volver a trabajar, pero tengo 50 años y los empresarios no me toman. Ahí hay que trabajar sobre una concientización de los empresarios para que puedan volver a tomar a gente que a lo mejor tiene capacitación laboral. También hay mucha gente que te dice, yo quiero trabajar, pero con un plan social gano más. Entonces hay que trabajar sobre el incentivo. Y hay jóvenes que nunca trabajaron o no vieron a sus padres trabajar. Esos no te dicen nada. Esos, lamentablemente, son los que vemos muchas veces en los noticieros, que te dicen, yo vengo a la marcha porque me dicen que hay que venir, no sé ni para qué vengo. Entonces, ahí hay que trabajar fuertemente en la capacitación técnica y actitudinal, quitar los planes sociales, aunque esto parezca un sacrilegio decirlo, y reemplazarlos por seguros de desempleo de 12 meses de duración que hagan obligatorio que el que sabe trabajar vaya a insertarse al trabajo con buena remuneración y el que no sabe trabajar vaya a insertarse a un curso de capacitación laboral sobre oficios que estén demandados efectivamente en las distintas regiones del país. Mariano, uno por ahí mira los números, ¿no?, de la cantidad de empleados que tiene el Estado en su conjunto, nación, provincias y miles de municipios, y por otro lado mira la cantidad de trabajadores privados que hay y llegás a la conclusión de que no puede ser que el Estado sea un generador de trabajo, cuando en realidad lo que debe hacer es generar condiciones para que el privado genere ese trabajo. ¿Cómo chocan esas dos realidades, no? Claro, como el Estado no genera condiciones para que el privado pueda contratar trabajadores, entonces termina siendo el Estado el que contrata empleados públicos, ya sea en los niveles de la nación, las provincias y los municipios, que todos contratan empleados públicos, sobredimensionadas las plantas, y por otro lado también sigue asignando planes sociales. Te cuento una anécdota. Hace poco salió un preso de la cárcel, amigo nuestro, Juan Carlos Baccarini, que se reconvirtió en la cárcel con el plan de los espartanos, la Fundación Espartano, se resocializó, adoptó los valores, comprendió lo que había hecho, por qué estaba en prisión, por qué había tenido una pena de 4 años y 3 meses de prisión, se reconvirtió totalmente. Hoy es una persona totalmente insertada en la sociedad. Cuando salió de prisión el 21 de agosto, nos contactamos porque hablábamos siempre. Yo le dije, vamos a buscar una carpintería para vos, porque él aprendió carpintería durante sus años de prisión en el penal 48 de San Martín. Lo primero que le pasó cuando llegó a Boulogne, que es una localidad en la provincia de Buenos Aires, que pertenece al partido de San Isidro, le ofrecieron un plan social para discapacitados, con tal de que tuviera que ir a las marchas. O sea, la única contraprestación era ir a las marchas de piqueteros. Él les dijo, no, váyanse, una mala palabra, ¿no? Váyanse y le dijo, no, yo no voy a recibir un plan social. Nosotros le buscamos una carpintería, ya le estábamos buscando ya de antes, una carpintería para que se pudiera reinsertar. Logramos encontrar una carpintería con el Movimiento por los Valores, a través de las más de 200 contactos que manejamos con el movimiento. Surgió un carpintero que quería contratarlo y hace 2 meses está trabajando en una carpintería, hace obras, muebles de cocina, hace todo tipo de muebles con la carpintería, y ahora el carpintero jefe, el empresario, le dijo que los fines de semana le prestan las instalaciones de la carpintería para hacer trabajos por cuenta propia. Ahí vos tenés un ejemplo clarísimo de cómo una persona que estaba en prisión, que hizo algo malo en su vida, que lo reconoce y se reconvirtió, puede adoptar otras costumbres, la cultura del trabajo, y puede adoptar la dignidad de la cultura del trabajo y mejorarse, progresar y ser una persona útil a la sociedad, y salirse de la tentación
de la salida fácil del plan social y adoptar el trabajo. Ahora esa persona va a ganar un salario y además va a ganar por los trabajos que va a hacer en los fines de semana. Imagínate si esto se traspolara a millones de personas, cambiaríamos el país. Mariano, ¿qué va a pasar el viernes próximo en la ciudad de Gualeguaychú, en el predio de la Sociedad Rural, acá en Urquiza al Oeste? ¿Van a hablar, es el tercer encuentro, Consenso por la Cultura del Trabajo? Así es. El primer encuentro fue en Mendoza. El segundo encuentro, porque nos gusta ir al interior, queremos privilegiar el interior, porque creemos que el trabajo y la riqueza en la Argentina está en el interior del país. Queremos hacer un plan de reconversión, de redistribución poblacional. Queremos que la Argentina pueda generar la posibilidad de que trabajadores o desocupados de Cava, del AMBA, puedan tener un futuro en el interior, sobre todo con la historia que muchos de ellos tienen de familias que fueron del interior originalmente. Bueno, y te decía, en Mendoza fue el primero, en el Club de Progreso, acá en Buenos Aires el segundo, el tercero va a ser en Gualeguaychú, invitados por la Sociedad Rural de Gualeguaychú, a quien agradecemos muchísimo, y vamos a debatir, vamos a exponer cuáles son nuestra visión, con más de 150 personas que firmamos un consenso por la cultura del trabajo, que hay economistas, hay cámaras empresariales, hay, dirigentes sociales como el Toti Flores, por ejemplo, Lalo Creus. Hay mucha gente de mucho renombre que firma este consenso por la cultura del trabajo y contarles a la gente de Gualeguaychú que si se quiere se puede sumar, aportar ideas, recibir ideas también, porque todo hay que conversarlo y contarles qué es lo que estamos haciendo ahora en la Ciudad de Buenos Aires para invitarlos a que a lo mejor se pueda hacer una experiencia piloto también en Gualeguaychú. Si los empresarios, por ejemplo, tienen dificultades para conseguir oficios, cuáles son los oficios que faltan en Gualeguaychú. Me imagino, por ejemplo, el turismo en Gualeguaychú, la industria, el agro, todo lo que es, los motores económicos de Gualeguaychú, qué oficios necesitan y cómo poder identificar a las instituciones locales que puedan facilitar la educación, la formación actitudinal, la formación técnica y cómo identificar las poblaciones y a lo mejor podemos hacer también un proyecto piloto de vinculación de la demanda de trabajo con la oferta de trabajo. Vas a estar, no solamente vas a estar vos exponiendo, Mariano, sino también otras personas. Sí. Va a estar Marcelo Elizondo, que es economista, nos va a hablar de las posibilidades, las oportunidades que tiene la Argentina en materia internacional y de exportaciones y que para eso va a hacer falta, primero, recuperar valores, porque nosotros nos fundamentamos en la idea de que recuperando al ser humano, recuperamos la economía. Y para recuperar al ser humano tenemos que recuperar los valores más esenciales, como la cultura del trabajo, la cultura de la familia, la cultura de la amistad social. La dignidad. La dignidad, exactamente, atada al valor de la cultura del trabajo. Los valores actitudinales, como por ejemplo la disciplina, el presentismo, la puntualidad, el trabajo en equipo, los valores que se han perdido en la Argentina y que primero tenemos que recuperar antes que nada para dar una batalla cultural y para poder generar un vuelco en la economía, porque recuperando los valores podemos recuperar la economía, además de las reglas macroeconómicas que hay que arreglar, y Marcelo Elizondo es un convencido de que hay que recuperar los valores para aprovechar las oportunidades que el mundo le da a la Argentina y va a contar cuáles son las oportunidades que el mundo le da a la Argentina. Va a estar también Martínez Ramuspe, que es el socio nuestro en la creación del movimiento por los valores de la Argentina, que además es entrerriano, es de Concordia, hombre que ama la provincia de Entre Ríos, que trabaja entre Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires. Y lo más importante de todos, van a estar productores, gente de las entidades agropecuarias, gente que tiene que ver con el mundo del trabajo en Gualeguaychú para poder conversar, para que sea participativo y para que podamos intercambiar ideas sobre cómo se pueden hacer estas cosas en la Argentina y en Gualeguaychú. Mariano, te recordamos, va a ser el viernes próximo de 10:30 a 13:30 con entrada gratuita, ¿no? Con entrada gratuita, va a ser en la sede de Gualeguaychú, kilómetro 52, creo que es. Sí, en el predio de la Sociedad Rural. Exacto, es la sede de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, ahí está.
¿Estás satisfecho con, digamos, cuando lanzaste este movimiento y fue creciendo semana a semana? Sí, estoy muy satisfecho porque la idea tiene mucha receptividad en todos los sectores donde conversamos. Por supuesto, hay veces que avanza a distintas velocidades. Todos los que estamos en esto trabajamos de otra cosa. Yo trabajo de periodista, mi día está, digamos, muy cooptado por mi trabajo periodístico. Vos sos periodista y sabés lo que es esto, estar todo el día pendiente de la realidad y demás. Con lo ¿Y cual, qué realidad tenemos, Mariano? claro, y bueno, yo tengo un programa de radio en AM770, pueden escucharlo por internet seguramente, tal vez llegue al Gualeguaychú, pero en internet lo pueden escuchar, Radio R770, cubro columnas políticas para A24.com, bueno, tengo otros trabajos periodísticos, y bueno, y con el tiempo que puedo dedicarle, robarle un poquitito a cada cosa, avanzamos con esto, pero tengo mucha satisfacción porque muchos somos los que estamos embarcados y entusiasmados con la posibilidad de generar esto, ¿no? Generar inserciones laborales y también generar la agenda que queremos transmitirle de la sociedad civil hacia la política para que adopte esta agenda y que pueda abrazar la cultura del trabajo y hacer políticas en función de la cultura del trabajo. Así que yo estoy muy satisfecho porque así como estamos en Gualeguaychú, estuvimos en Mendoza, estuvimos en el Club Progreso, vamos a hacer más actividades y bueno, y toda la gente lo recibe con muy buena onda y muy buena receptividad. Mariano, muchas gracias por el contacto con Gualeguaychú. No, gracias a ustedes y seguramente nos estaremos viendo el viernes.